Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Almudena Zaragoza. Para los que no me conocéis, soy bióloga. Tengo por la Universidad Autónoma de Madrid, tengo un máster en técnicas de caracterización y conservación de la diversidad biológica y soy desde hace 15 años. Llevo la Escuela Superior de Medio Ambiente y además llevo el proyecto Somos Bacterias y Virus del doctor Máximo Sandín, que a día de hoy está jubilado. El doctor Sandin fue mi profesor en la universidad y es una persona que ha estado luchando muchísimo tiempo por cambiar el paradigma que impera en la biología oficial actual de la competencia de los más aptos, darwinista, una biología eugenista, que tiene las raíces en una ideología que no se corresponde con los descubrimientos científicos que se están amontonando a pilas sobre la función de las bacterias y los virus en la vida y otras muchísimas funciones más de la vida que la gente de a pie ni imaginaría. La idea era un poco que toda esta información que se queda en los círculos, digamos, más cerrados del ámbito científico, llegase a las personas de a pie, puesto que a las personas de a pie lo que les llega es un dogma, una ideología. Y entonces, cuando llega el 2020 y ocurre todo lo que ocurrió, desgraciadamente nuestras peores pesadillas se hicieron realidad y pasamos de ser unos agoreros a ser pues unos agoreros alucinados, porque, porque estábamos, no nos creíamos ni nosotros mismos que lo que decíamos o lo que pensábamos fuese a ser una realidad, ¿no? Pues, poco sin más y nos da un patatús. A raíz de esto, nos juntamos biólogos prácticamente de todo el planeta, pocos para mi gusto, pero bueno, los suficientes, y montamos un pequeño grupo que comenzó a dar una versión más acorde con la lógica y el sentido común de lo que estaba pasando. Después empezamos a hacer informes periciales de gente que estaba siendo gravemente dañada por fármacos y, bueno, todo tipo de problemas derivados de las medidas coercitivas que se tomaron, tanto psicológicos como físicos. Y ahí ya la cosa se volvió pues bastante más dura, más difícil para todos. Llegó un momento que no podíamos más. Decidimos disolver el grupo porque sufrimos una presión muy grande, tanto desde fuera como desde dentro, para que cada uno siguiera su camino. Y yo decido abrir esta membresía, Ciencias de la Vida y Nueva Biología, em, para intentar seguir divulgando, digamos, todos estos trabajos para que todo aquel que quiera profundizar en una visión diferente, porque se haya dado cuenta ya por sus propias vivencias que algo no va bien, y quiera o haya llegado de alguna manera a la conclusión de que necesitamos ideas nuevas, necesitamos nuevos enfoques. Para eso es la membresía. La membresía recoge el trabajo de todos los científicos, tanto biólogos como médicos, en menor medida médicos, desgraciadamente. También físicos, filósofos, gente muy notable que ha sido silenciada a lo largo del tiempo. También recoge estudios científicos de gente totalmente desconocida, pero que son auténticos genios y que lo que están intentando es hacer una llamada de urgencia a la sociedad para que cambiemos la manera en la que se explica la ciencia que estudia la vida y la vida en sí misma. Debido a que si seguimos así, con estas ideas y estos paradigmas tan autolimitantes, tan dañinos, tan antibióticos, como digo yo, antivida, antibióticos, pues obviamente no vamos a llegar a ningún sitio más que a mal puerto, ¿no? Entonces, la idea un poco de la membresía era esta. Este año he querido impartir un curso, el que vais a ver hoy, del que vamos a hablar hoy, biohacking, que incluya no solamente biología, sino este nuevo paradigma asociado con cómo funciona la vida en todo su esplendor y además con ideas prácticas que nosotros podamos poner en funcionamiento en el día a día que nos sirvan para mejorar, ¿vale? La perfección obviamente no existe, no hay ninguna receta milagrosa, no tenemos que comprar absolutamente nada, esto no va de comprar ni de tratamientos milagrosos como venden por ahí ni nada de eso, va de meternos de cabeza en el ser, en cómo funciona un ser vivo y en aplicar esos conocimientos de cómo funciona un ser vivo para mejorar nuestra vida y la de la gente que nos rodea, ¿no? Que es casi lo más importante que tenemos entre manos. Entonces, sin más,
voy a poner la presentación para explicaros qué demonios es eso del biohacking. Vamos a ver que esa palabreja feísima que ha estado muy expoliada y mal utilizada, como todo hoy en día, siempre existe esta mala utilización de los conceptos biológicos, incluso una invención de conceptos biológicos que no se corresponden con la realidad, pero es muy curioso ahondar en lo que significa esta palabra que tiene su raíz en Silicon Valley, donde un grupo de iluminados, como suelo decir yo, en un brainstorming de estos que hacen allí en América, que sabéis que les gustan mucho, deciden que van a inventar esta palabra para algo que ya existe desde hace millones de años, pero que ellos lo van a llamar como si fuese algo nuevo. Y entonces ya van a vender un montón de productos, tratamientos, todo milagroso, ¿no? Para que nos pensemos que el biohacking es la bomba y el futuro. Y ahora diréis, madre mía, pues si acabas de destruir tu propio curso de arriba abajo, ¿no? No. La idea es que el concepto de biohacking que hoy en día se está utilizando para la venta de todo tipo de productos, de todo tipo de dietas, de todo tipo de tratamientos incluso estéticos, agresivos, invasivos, etcétera, no es real, no es real, ¿vale? Es una campaña de marketing como la mayoría de la biología, igual que las terapias génicas, igual que la epigenética en su día, que también hubo tratamientos, dietas epigenéticas, etcétera, ¿no? Basado en conceptos ancestrales que, por ejemplo, nosotros en la nueva biología o lo que queremos que sea la nueva biología ya llevábamos hablando un montón de tiempo y ya desde el siglo XIX, muchos autores, incluso antes, se hablaba de, sin llamarlo biohacking, de lo que implica este potente concepto, ¿vale? Una buena descripción de lo que sería biohacking es la capacidad de maximizar la mente y las capacidades, valga la redundancia, biológicas del organismo controlando las variables externas, a las que todos estamos expuestos. Estas variables externas incluyen todo, incluyen la nutrición, los pensamientos, la calidad del sueño, las toxinas, el nivel de estrés, incluso cómo te organizas tu agenda, qué haces en tu día, en qué piensas, qué amigos tienes, familiares, qué te dicen, qué te cuentan, todo lo que llega a ti, todo. Desde que te levantas por la mañana y abres la ventana o no la abres, quién te llama por primera vez, si ves el móvil, qué red social ves, todo. Las variables externas a las que estamos expuestos se pueden, obviamente, manipular, modificar a nuestro antojo. Obviamente el sistema nos dice que no, que todo es azaroso, que no te puedes, que hay cosas que no depende de ti, que es que eres defectuoso y que no vas a tener nunca la capacidad de cambiar tu vida, ¿no? En fin, una serie de conceptos autolimitantes que nos meten en la cabeza para llevarnos un poco a esta campaña de marketing continuo en la que vivimos, para que compremos unas cosas u otras pensando que eso va a ser lo que nos va a hacer felices. Y luego resulta que cada vez somos, como sociedad en general, más infelices, ¿no? Y lo digo por datos reales de suicidio, de depresión que hay en la sociedad, que si uno los mira se pone la piel de gallina, ¿no? La música, la meditación, el ejercicio, la luz solar, incluso la energía, los aparatos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor, cómo los utilizamos, todas estas variables a las que estamos expuestos, si sabemos de qué manera y de qué forma cambiarlas a nuestro beneficio, obviamente nuestra vida va a mejorar notablemente. Con la formación que voy a impartir yo, la idea era que aplicando sencillos principios, conociendo basados en la biología, ¿vale? En estudios científicos que sabéis siempre en la membresía que siempre eh, traigo siempre muchísimo material para que veáis que realmente lo que hablamos tiene base. Lo que pasa que muchas veces no llega ese tipo de datos o ese tipo de, pues porque no interesa, ¿no? Porque ahora se está hablando de otra cosa porque interesa otra cosa y es la información que nos llega, ¿no? Pero que realmente sí que hay gente trabajando en ello. Eh, si se aplican, tienes la
vas a tener la capacidad de transformar notablemente tanto tu condición física como psíquica, porque las dos son uno. Y no lo digo como un mantra de un anuncio de Signal, lo digo porque yo lo he vivido. Y para mí ha sido una transformación absolutamente increíble. Desde que descubrí de qué manera conseguir un ambiente de mayor felicidad en mi vida, de mayor tranquilidad, de mayor enfoque, cambió todo, todo en mí. Pero claro, todo aquello llevó un camino. La idea es que a través de conceptos de fisiología humana, epigenética, microbioma, ritmos biológicos, compuestos químicos, que son biología al fin y al cabo, y explicados de la manera más amena posible y sobre todo didáctica, digamos, divulgativa, podamos poner en práctica este conocimiento, estos principios y mejorar notablemente nuestra calidad de vida. Seguramente nosotros que ya estamos aquí, muchas de estas cosas ya las habremos puesto en marcha, pero otras muchas no. La idea es un poco que tengamos, digamos, en estos meses que va a durar el curso hasta abril, un compendio de trabajos sobre todos estos conceptos que nos vayan a suponer una transformación pequeña de lo que probablemente ya estemos trabajando y otras muchas cosas en las que no hayamos puesto el foco. Entonces, realmente el concepto de biohacking es la idea de que yo puedo hackear, aunque suene feo, ¿no? O sea, yo puedo transformar, yo puedo controlar toda mi vida y todas las variables que a mí me afectan a mi sistema biológico, si soy consciente, obviamente, de ellas y sé cómo funcionan. Por tanto, aquí estamos ante un poco lo de siempre, ¿no? Esto es teoría del terreno pura, pura. Controla el terreno, controlarás tu vida. Haz que tu terreno esté en equilibrio y tu vida estará en equilibrio. Por ende, tu mente estará en equilibrio y al final alcanzarás la tranquilidad, el equilibrio y aquello que llamamos felicidad, ¿no? La teoría de los gérmenes y el contagio, que es obviamente la que prima hoy en día en la biología, la que se considera verdadera, universal y única, incluso llegan a llamar a la teoría del terreno teoría, como leí el otro día en la IA, microbiológica negacionista o negación. Bueno, han puesto un nombre ahí que he dicho, madre mía, ya no saben cómo llamarlo. La teoría del terreno, si la de los gérmenes nos diría que este pez se ha contagiado azarosamente por estar con otros congéneres de un microorganismo maligno que le ha hecho enfermar, eh, y que no puede hacer nada al respecto más que a lo mejor medicarse o ir corriendo a ponerse una vacuna, la teoría del terreno nos diría, mira, este pez lo que necesita es limpiar su pecera. Y este concepto que es de sentido común, que obviamente algo que no se puede controlar, un microorganismo maligno, un virus, que no es ni un microorganismo siquiera, no está ni vivo, me va a atacar azarosamente, no sé ni cuándo, porque voy a estar cerca de una persona de mi misma especie. Y de repente voy a enfermar espontáneamente, que puede que los de alrededor no lo hagan, pero yo sí. Y ya tengo que ir corriendo a buscar un medicamento, o es que no me he vacunado este año de la gripe. Acoger mi cuerpo, ser consciente de lo que estoy haciendo con él, mirar todas las variables que tengo a mi alrededor, limpiar mi pecera y entonces cambiar mi forma de vivir y obviamente mejorar, tanto mental como físicamente. Entonces, realmente la teoría del terreno nos diría limpia la pecera y el concepto de biohacking nos diría cómo tienes que limpiar esa pecera, cómo hacerlo, ¿vale? ¿Qué tienes que usar para limpiarlo? Cógete un filtro de bacterias a ser posible, ¿vale? O sea, nos diría cómo. Es un poco la idea de biohacking, ¿vale? Que es este concepto súper moderno que ahora se está usando para todo, pero que en realidad la idea es la aplicación de la teoría del terreno a la vida de las personas. Claro, obviamente esto no lo van a usar así como os lo estoy contando yo, pero es de lógica. Las variables externas a las que estamos expuestos son las que determinan nuestro estado tanto físico como mental. Las variables externas no son algo azaroso, son algo que podemos controlar. Y entonces aquí estamos hablando puramente de la teoría del terreno, ¿no? Los microorganismos, ya sabéis los que me conocéis, que están, siempre están, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y la muerte no nos va a separar porque van a descomponer nuestro cuerpo y lo van a meter en la tierra y vamos a seguir el ciclo de la vida, o sea que la muerte tampoco es un problema para ellos porque ellos son vida y muerte y ellos controlan los ciclos de la tierra y nosotros somos ellos, porque nuestras células están compuestas de ellos
y los seres vivos, tal y como los conocemos, son agregados de ellos, ¿no? De microorganismos. Entonces, el microorganismo está tanto en el pez con la pecera sucia como en el pez con la pecera vacía. O sea, con la pecera limpia. O sea, que ellos son de la ecuación lo que nunca va a faltar porque son la vida, ¿vale? Entonces, realmente aquí pasaríamos de un concepto que nos vende el oficialismo de incapacidad humana. De hecho, mires por donde mires, te venden siempre el concepto de que tú eres incapaz, de que las cosas te pasan azarosamente y que tú no las puedes evitar. Incluso últimamente que he estado leyendo muchísimos libros de la adicción, por ejemplo, al alcohol. En su día, por ejemplo, estuve leyendo mucho de la adicción al tabaco. Y hay lecturas muy buenas de gente que ha tratado las adicciones desde un plano humanista y biológico muy bueno. Y es curioso que todos estos autores que han conseguido que millones de personas dejen de fumar, de beber, con un método que funciona, pues curiosamente es el contrario al que utiliza cualquier estado, cualquier gobierno, cualquier te dicen que eres un enfermo crónico, que eres defectuoso y que tienes una tendencia genética heredada a ser un borracho o a fumar, y entonces ya no puedes hacer nada al respecto, y aunque te quites va a ser una agonía porque tú vas a ser un enfermo toda la vida, ¿no? Eso es lo que te venden, igual que cuando ellos venden las enfermedades genéticas, dicen que tú has nacido con eso, que eso nunca va a cambiar, que eres heredado y que es para ti. Y lo mismo es con los gérmenes, igual, te ha tocado, es para ti, tu sistema inmunológico no era bueno, no te ha defendido bien porque tu sistema inmunológico ha fallado y entonces tú ahora estás enfermo, ¿no? La idea siempre es la misma, que tu cuerpo debe ser una chatarra que no vale para nada, que no tienes capacidad de decidir absolutamente nada de lo que te rodea y que te tienes que aguantar con lo que llegue. Y que si te pasa algo, que vayas corriendo por una pastilla o que te pinches alguna cosa de la que te ofrezcan. El problema obviamente de esta visión, bueno, es que el problema no sé si es que es uno o es que es una amalgama, una montaña gigantesca de problemas. Es que jamás nunca vamos a hallar un equilibrio si estamos basándonos en este modelo. El modelo de la teoría del terreno y lo que implicaría aplicarla a nuestra vida sería todo lo contrario. Tu cuerpo es una máquina biológica absolutamente perfecta, perfecta. Tiene todo, todo lo que necesites, todo. Si algo no está funcionando bien es porque la estás dañando. Tú, inconscientemente, pero lo estás haciendo. Tienes que hallar qué es lo que tú estás haciendo para dañar tu máquina biológica, que no está funcionando bien y por qué. Y cuando lo comprendas y conectes contigo mismo, te liberarás de toda esa carga. Y entonces podrás equilibrar tu sistema biológico. ¿Vale? Porque tú tienes el poder sobre tu sistema biológico. Aquí no se trata de una crema milagrosa, no se trata de que te vendan un... No, no se trata de nada material. No es material de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando del ser, del propio poder que tiene el ser sobre sí mismo y de la complejidad tan increíble que supone ser un ser vivo y más un ser humano y de cómo el propio ser humano tiene todas las herramientas y no necesita que nadie le venga a decir lo que tiene que hacer porque él solo puede perfectamente adaptarse a cualquier tipo de situación de la Tierra, ¿vale? Con unos límites, como todos los seres vivos, pero con una capacidad increíble, ¿no? De reparación de tejidos, de autorregulación, etcétera. El programa lectivo que he diseñado, que me parecía muy, digamos, me parece he seguido un poco, digámoslo así, mi línea de vida personal, porque creo que mi experiencia en este sentido puede ser muy práctica para todos los que vayáis a poner todos estos consejos eh, en vuestro día a día, ¿no? He empezado con las agresiones ambientales porque considero que es de vital importancia que comencéis eliminando de vuestra vida las cosas más peligrosas. Y las cosas más peligrosas ni son virus, ni son bacterias, ni son cosas que vienen de China volando, ni nada de eso. Son cosas lo que menos te esperas. Tu dentífrico, tu desodorante, tu tinte del pelo, tú que dices, madre mía, este cepillo qué bonito que me he comprado, me hace pillar. Voy a beber agua de esta botella. Ay, mira qué tupper más chulo me he cogido.
los tóxicos ambientales. Nunca nadie pone el foco en los tóxicos ambientales porque la industria mueve millones para que no retiren sus productos que les cuesta mucho poner en el mercado y que supondría mucho dinero retirar. Entonces, cuanto antes empecéis a eliminar los tóxicos de vuestra vida, antes podremos empezar con todo lo demás. Es importantísimo. Yo esta labor ya la hice. Bueno, miento, no la hice, la estoy haciendo. La estoy, porque es que esto es un trabajo diario. Bueno, primero empecé tirando, bueno, no sabéis lo que tiré, pero es que esto es un aprendizaje continuo. Empecé por unas cosas, ahora voy por otras y sigo, continúo cada día siendo una consumidora consciente de lo que entra en mi cuerpo, en mi casa y lo que cogen mis hijos, lo que me rodea. Y obviamente no lo hago perfecto porque es muy complicado. Vivimos en el mundo de los tóxicos, pero sí sostenible, pensando siempre que nuestra capacidad de desintoxicación como organismos vivos es muy grande, así que tampoco nos volvamos locos, ¿vale? La idea es reducir la exposición a lo más tóxico que esté en nuestra mano. Y los que vengáis al curso os quiero dar una sorpresa. Si nada cambia, mañana en la clase de tóxicos tendremos a uno de los expertos a nivel internacional y nacional más importantes del tema de los tóxicos ambientales que ha aceptado venir a la membresía, que es el doctor Nicolás Olea. Va a venir mañana, ¿vale? No sé si alguno ya lo conocéis, yo soy fan absoluta de su trabajo. Sin él no hubiera podido, no sé, digerir el tema de los tóxicos porque es muy complejo. Y bueno, ha aceptado a venir a dar la primera clase. Yo he preparado una clase para vosotros, didáctica, pero aparte vais a tener de regalo la ponencia del doctor Olea. El doctor Olea es un catedrático, ha dedicado toda su vida, ha trabajado tanto nacional como internacionalmente con equipos de investigación científica. Lleva toda una carrera luchando contra los tóxicos y contra las grandes empresas que están pues haciendo de nuestra vida un infierno, sobre todo en el tema de los disruptores endocrinos. La infertilidad que tenemos tan gigantesca en las sociedades modernas, los problemas que tenemos con hormonales, en fin, cuanto antes nos liberemos de eso, pues obviamente ya será un paso muy grande para ir mejorando. El estrés, el miedo, la tecnofilia, las emociones inducidas, vital, vital, o sea, son unas herramientas que si bien tienen su complejidad, comprenderlas, porque muchos estamos sometidos a ese estrés, a ese miedo, sin saberlo, hemos normalizado ciertos procesos cerebrales, neuroquímicos, que pensamos porque todo el mundo lo hace, que eso es normal. Y cuando te liberas de ese miedo, de ese estrés, de esa tecnofilia, de esas emociones inducidas, porque aquí lo que se trata es que para venderte cualquier cosa, ya sea un fármaco, ya sea un tinte del pelo, tienen que modificar, tienen que manipular tus emociones, porque a través de ahí es desde donde te entran por todos sitios. Si nosotros tenemos la capacidad de poder comprender cómo funciona nuestro cerebro emocional, qué tipos de señales debemos evitar y ser conscientes de ellas, vamos a mejorar notablemente nuestro día a día. El segundo módulo son herramientas biológicas, porque una vez que nos quitamos lo más feo de nuestra vida, y aprendemos, esto es un proceso, ¿eh? Yo llevo 3 años con el tema de los tóxicos y el estrés y el miedo y la tecnofilia y las emociones inducidas los sigo trabajando y yo sinceramente estoy convencida que va a ser un trabajo del resto de mi vida. O sea, empezó y va a continuar, porque es que esto no es lo hago hoy y me olvido mañana, es una manera de vivir consciente de cómo hacemos las cosas y de trabajar un poquito cada día en nosotros mismos. Pero independientemente de eso, cuando te quitas el grueso y ya empiezas a rodar con este tipo de manera, digamos, de ver las cosas, todo va siempre a mejor. Fisiología humana, genética, epigenética, microbioma, el falso concepto del sistema inmunológico. Es importantísimo que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo más allá de los mantras que nos venden, ¿no? Eh, porque si nosotros entendemos cómo funciona todo nuestro organismo a un nivel un poco holístico, ¿no? General, vamos a poder comprender mucho mejor las respuestas que vamos a tener ante los estímulos externos.
El estilo de vida y los hábitos. Muchísima gente dice, no, es que la gente no puede cambiar su estilo de vida. Yo toda la literatura motivacional que he estado leyendo, textos antiguos, que además os voy a dejar una literatura, os voy a dejar una bibliografía de libros que a mí me han cambiado la vida y que creo que son de obligatoria prácticamente lectura. Todos hablan desde el 5000 antes de Cristo hasta la actualidad de lo mismo. Esto es un campo mórfico de sabiduría humana. O sea, no puede ser de otra manera que hablen en todas, desde Japón, pasando por todo Asia, África y Europa, de los mismos mantras para hallar la tranquilidad, la felicidad, la estabilidad en el ser humano. Y la sabiduría no puede ser que sean textos tremendamente antiguos, que se hayan expandido por todo el conocimiento humano, y esto no puede ser azaroso. Entonces os dejaré una cantidad de libros, bueno, los suficientes, eh, representativos de estas ideas filosóficas que atañen a la biología, porque sin la filosofía es imposible comprender la biología, aunque hoy en día obviamente esto no lo explican así, para que también tengáis literatura de carácter motivacional y un poco de introspección en el ser, porque es imposible que esto lo podamos llevar a cabo si no llegamos a nuestro interior. Y nuestro interior no es solo carne, dopamina, serotonina, colágeno, ¿vale? Como nos venden en la biología ortodoxa, que solo se habla de pedazos de carne, de proteínas y... No, no, el ser es mucho más. El ser es toda su biología y toda la parte inmaterial que obviamente se olvidan de ello, ¿no? Y eso lo sabe nuestra especie desde tiempos ancestrales. Entonces, el estilo de vida se puede cambiar. Y como decía una cita que me encantaba, el sabio abraza los cambios con alegría, porque si eres una persona inmovilista, nunca vas a poder alcanzar el bienestar. Sin embargo, si estás abierto a los cambios y a hacer cambios en tu vida, a estar continuamente en reevaluación de lo que te va bien, de lo que te va mal, de por qué ocurre esto o lo otro, obviamente es la única manera de la que vas a llegar a poder sentirte verdaderamente realizado. Si no es imposible. Y la biología y la parte emocional son un todo. Ritmos circadianos, termogénesis, alimentación. No voy a dar dietas. Que hay una chica que me preguntó, oye, ¿vais a dar dietas en el curso? No. No, no hay dietas. Los que hayáis visto la clase de la biblioteca de Weston Price, y si no lo habéis visto, por favor, meteros en antropología de la alimentación, que hay una clase buenísima de Weston Price. No existe la dieta perfecta, ¿vale? Nunca existió ni existirá. Vamos a hablar de qué tipos de alimentos según la estación las estaciones del año que aportan y un poco para que cada persona tenga una idea de qué tipo de alimentos, dependiendo de la estación del año, tiene que incorporar en su dieta. ¿Vale? Y unas nociones de alimentación básicas que son necesarias, ¿no? Y luego vamos a hablar de higiene vital, porque no podemos hablar de biohacking sin higiene vital. O sea, higiene vital, que es un concepto del siglo XVII-XVIII, que ya se practicaba desde tiempos inmemoriales, es biohacking total. O sea, coger tu cuerpo y someterlo a una serie de condiciones en las que nunca ha estado, como por ejemplo los ayunos terapéuticos que se hacen en higiene vital, y el cuerpo responde de maneras absolutamente maravillosas, ¿no? Enciende procesos de desintoxicación, enciende procesos emocionales, la persona se pone a llorar, suelta todo lo que tiene dentro, o sea, es que no sabéis qué cantidad de cosas que no hacemos y que no comprendemos son capaces de desatar, digamos, en nuestro cuerpo procesos absolutamente beneficiosos en los que no interviene comprar ningún tipo de cosa material, ni siquiera hacer una dieta milagrosa ni nada de eso. Lo que pasa que obviamente entiendo que todos pensamos con esa mentalidad material porque nuestra sociedad es materialista y no está basada en principios morales, sino en principios materiales. Entonces, tenemos ese problema todos. Pero ya os digo que con este montoncito de ideas que vamos a ir desarrollando y que os pondré tanto mis típicas bibliografías científicas como, en este caso, libros que no tienen nada que ver con la biología, sino más bien con el trabajo en uno mismo, que creo que son imprescindibles, vais a tener una buena base, por lo menos para encaminar una mejora, si es que así lo deseáis, y entiendo que por eso habéis venido al curso o por eso tenéis interés en él,
de vuestra propia vida, ¿no? Las clases serán a las 7, mañana es la primera. Em, Iré abriendo el contenido de manera mensual, es decir, cada mes se va a abrir un contenido. Este mes nos vamos a poner con los tóxicos. Tranquilos que vais a tener todo el mes para abrir todos los armarios de vuestra casa y ver qué demonios está entrando en vuestro cuerpo, ¿vale? O sea, que vais a tener todo el mes y luego toda la vida, pero todo el mes, ¿vale? Para ir poco a poco aprendiendo a identificar etiquetas, sabiendo lo que es un eftalato, dónde están los metales pesados, de dónde vienen. O sea, vais a tener tiempo en un mes para asentarlo todo, para ver los vídeos, las bibliografías. Tenéis el chat abierto también para preguntarme cosas, yo me meto todos los días, la comunidad, vamos a compartir noticias, no hay agobios con que veáis el vídeo del mes si no queréis ver nada más suficiente porque eso lo vais a tener todo el año, no hay agobios con el contenido, ¿vale? Tenemos contenido para los que sois unos auténticos, vamos, que leéis todo lo que cae en vuestras manos y para la gente que no tiene tanto tiempo y que tiene que ir más tranquila. Por favor, nada de agobios, que bastante agobiada es la vida ya que tenemos todos en general, ¿vale? Incluso si quisierais profundizar en algún concepto, también podría buscaros más bibliografía, ¿vale? O sea, que de verdad que el que necesite más información, tanto como el que se ajuste con eso, o lo necesite ver en otro momento porque este mes no le haya dado tiempo, sin problema ninguno, ¿vale? Sí que puse como unas pequeñas mantras para que os decidáis o no a coger este curso, porque igual decís, pues mira, que no es para mí, o en fin. ¿Para quién he diseñado este contenido? Para gente que esté preocupada por las agresiones externas, tóxicos y tecnologías y se quiera saber cómo funcionan y cómo hacer un uso responsable o dejar de hacer uso directamente. Eso ya es una decisión muy personal de la tecnología, pero sí que por lo menos sepáis identificar cuando algo se esté haciendo daño, no solo a vosotros, sino también igual estáis preocupados por vuestros hijos, por niños pequeños, ¿no? Que ahora tienen este problema tan grande, ¿no? Sois padres, en fin. Preocupación por la adicción tecnológica y la ingeniería social, cómo nos manipulan a través del lenguaje que utilizan para vendernos cosas, para meternos información en la cabeza, cómo intentar poner orden a todo eso. Gente que esté buscando en su vida mayores niveles de autorrealización, que quieran elevar el nivel de conciencia, que quieran mejorar su bienestar y que quieran tener herramientas prácticas para saber cómo hacer. Gente que esté buscando un cambio de paradigma porque puede estar descontenta con los resultados o incluso ser directamente una víctima del sistema de salud oficial y quiera buscar una alternativa. Gente que quiera recuperar la ilusión y la motivación. El curso va a ser súper motivante. Te va a dar una alegría tremenda de wow, esto lo he hecho yo, vamos, para adelante. Personas que les guste la biología y la filosofía, que tengan interés por la sabiduría, por profundizar en la sabiduría ancestral de nuestra especie, que quieran destruir creencias autolimitantes, porque quieran ser una persona mejor cada día, como por ejemplo es mi caso, que quieran huir de la banalidad, que estén hartos de ver vídeos de TikTok estúpidos, contenido absurdo, infoxicación por todos lados que no vale para nada y que necesiten un ambiente de reflexión y de profundidad. Porque hoy en día es que la banalidad impera en todas las ramas de todo lo que llega a nosotros. Y necesitamos a veces un espacio donde podamos hablar de cosas con más profundidad, ¿no? Con más reflexión. Bueno, esta es un poco la idea. Los requisitos, no hay requisitos. No le voy a decir a nadie, mira, tú no vengas que no vas a entender nada. No, mentira, porque si hago eso estaría incumpliendo mi principio básico, que es que todas las personas pueden aprender igual y pueden cambiar igual, tengan el nivel que tengan. Obviamente sé que os habéis apuntado personas que tenéis estudios superiores, sé que tengo médicos, sé que tengo gente que sois fisios, tengo otros biólogos, sé que tengo gente con carreras de ciencias que siempre me demandan algo más de profundización porque lo necesitan para su profesión, sea cual sea. Sé que tengo mucha gente que os estáis dedicando también a la salud, sois profesionales en ramas específicas. Por eso, para vosotros voy a poner un contenido bibliográfico de ampliación, ¿vale? Siempre vamos a estar tratando temas complejos, pero para un público, o sea, para que todos lo podamos entender, ¿no? Como digo yo, para todos los públicos.
pero además me gusta siempre poner bibliografía de ampliación porque sé que tengo mucha gente que lo necesita para su día a día. Oye, mira, es que yo para los pacientes, el microbioma, es que yo, mira, necesito de sistema inmune, esto que me dices, pues que no me encaja. Entonces, yo voy a dejar material tanto para el que quiera simplemente hacer un uso práctico en su día a día de este contenido o para el que quiera profundizar más porque lo necesite en su profesión, ¿vale? O sea, que en realidad no hay requisitos ni restricciones de ningún tipo, ¿vale? ¿Cómo matricularse? Bueno, los que ya sois miembros y además a muchos, a los mensuales se os ha pasado ya la orden de pago, por favor, sed meticulosos con esto porque la plataforma si no se va a cerrar. ¿Vale? Porque hemos dejado un mes para la migración y como 15 días de más a todo el mundo para que vieran todo, para que vieran si les gustaba y demás. Pero ya a partir de llegado un momento, como el sistema es automático, que también lo he puesto un poco para poder yo dedicarme a otras cosas y no tener que estar tan pendiente, hemos, digamos, puesto al sistema automático. Entonces, cuando el sistema acaba el mes, digámoslo así, que se cierra el contenido. Los que obviamente ya lo tenéis pagado el año, no os tenéis ni que preocupar porque os va a llegar un correo, ¿vale? Cuando os venza. Oye, mira, que este mes te vence. Cuando quieras, por favor, renueva. Y si uno quiere, renueva. Y si uno quiere, no renueva, ¿vale? La membresía, em, para los que no la conocéis, tiene dos tipos de pagos. El mensual, que son 9,99 al mes, y el anual, que son 100. Lo que sí que es cierto es que el mensual, a partir ya de la primera clase, no estará disponible para gente nueva, porque lo que no puedo hacer es que se me apunte una persona dentro de 2 meses y tenga todo el curso entero de biohacking, ¿vale? Por un único mes. Entonces, claro, pensarlo bien los que queráis coger la mensual, porque seguramente si lo queréis pagar mes a mes, es decir, 9,99 cada mes y daros de baja cuando queráis, pensarlo porque, bueno, no la voy a dejar disponible, obviamente, a partir del primer mes de contenido, ¿vale? Y la anual, obviamente, para un poco premiar a la gente que ya estáis, tendrá un recargo, ¿vale? Porque obviamente si cogéis el curso y nosotros ya llevamos meses y vamos avanzados, a mí eso me requiere trabajo adicional, entonces pensarlo si lo queréis coger ya, bueno, apuntaros, ¿vale? Y si no, pues nada, no pasa nada, pero que sepáis que tenéis esas dos posibilidades. Además, se va a incluir la biblioteca, que tiene 14 categorías con vídeos de todas las temáticas, vacunación, terapias génicas, tiene un montón de contenido y además es un contenido de verdad, de alto valor. Son temas que es muy difícil encontrar fuera de la membresía. Y además el chat en vivo y la comunidad, que es una comunidad, es una red social tipo como el muro de Facebook, ¿vale? Donde podemos compartir noticias, donde, ¿vale? Para que sea también un poco más ameno y podamos también entre nosotros tener más contacto, ¿vale? Cualquier duda me escribís al correo electrónico, que luego lo pongo, ¿vale? Si alguien tiene cualquier duda, por favor que me escriba, que no hay ningún problema. Bien, en cuanto a la clase que os iba a regalar hoy sobre el significado biológico de la felicidad, fijaros que, qué happy esto, ¿no? Estoy muy happy, pero es que me pareció brutal. He estado últimamente, este último año, leyendo muchísimo material motivacional, si es que se puede llamar así, sobre el trabajo del ser, es decir, del yo. Es algo maravilloso que me parece. Nunca había llegado a este tipo de trabajos y este último año, ya el pasado cayó algo en mis manos, pero este último año ya estoy absolutamente enganchada. Me he dado cuenta que es imposible alcanzar el verdadero bienestar, la tranquilidad mental, ese estado que podríamos decir felicidad, sin trabajar a nivel más emocional o espiritual, para el que lo quiera llamar así, ¿no? La parte inmaterial de la biología es tan importante o igual que la parte, digamos, material, física, de lo que es órganos, sistemas, microorganismos, membranas, núcleos. El biólogo solo piensa en lo material. El biólogo está enseñado, es darwiniano, solamente ve lo material, solo ve lo que hay, ve las capas anatómicas, cómo funcionan, pero no entiende la profundidad del ser vivo, no la entiende, porque no nos enseñan conceptos filosóficos que al final son imprescindibles para entender al ser. La filosofía
Durante el siglo XVII, cuando nace todo el estudio y nace la propia biología, de la mano de Lamarck y sus coetáneos en Francia, siglo XVIII, XVII, se entendía como una filosofía. Esa idea la han arrancado, ¿vale? De hecho, el famosísimo libro de Lamarck, que os pongo una cita al final, se llama Filosofía Zoológica, porque Lamarck, además de explicar las taxonomías, las claves dicotómicas, las hojas que tiene una monocotiledonia o una dicotiledonia, el tejido conectivo, etcétera, se reflexionaba sobre el sentido de la vida, ¿vale? Y entendían que esa reflexión sobre el sentido de la vida era indispensable para comprender en sí misma la vida. Entonces, la filosofía, que es el amor por la sabiduría, sin duda nos falta como pieza humana dentro de todas las ciencias de la vida en general para poder vivir una buena vida, ¿no? Es el arte de vivir una buena vida, de usar bien tu máquina biológica. Úsala bien, ¿no? Que es maravillosa, compréndela y profundiza. Pero en la biología materialista no enseñan nada de esto. El profesor de biología no se pone a hablarte del sentido de la vida, ¿no? Y a reflexionar sobre estos temas no tan trascendentales, ¿no? Te dicen, eh, bueno, es una descripción puramente mecánica, ¿no? Como por ejemplo podría ser este fragmento del libro Patton, ¿no? De anatomía y fisiología, ¿no? Que se estudian todos los médicos, todos los fisioterapeutas y todos los biólogos, ¿no? La felicidad, según la biología, tiene que ver con unas pequeñas moléculas que se llaman neurotransmisores, ¿no? La biología nos diría que los neurotransmisores, la biología oficial actual, no la de Lamarck, ¿vale? La de Lamarck nos diría quizá otra cosa que luego veremos, ¿no? Pero la actual nos dice que las neuronas son el medio por el que eh, nos conectamos al exterior, ¿no? Que se encuentran en grupos por todo el cuerpo, ¿no? Y que liberan sustancias a nuestro torrente sanguíneo que son las que desencadenan las emociones. No se sabe mucho sobre dónde, por qué y cómo, porque entre estos neurotransmisores que sepáis que hay más de 200 sustancias de las que no se conocen la mitad. Así que cuando penséis que sabemos de lo que estamos hablando, recordad que siempre será mucho más complejo de lo que creamos saber, ¿vale? Pero la biología todo lo reduce a o B, porque el ser humano tiene que pensar de la manera más simple posible. Si piensa como un palo del campo ya es suficiente, ¿vale? Entonces, claro, para ellos hay neurotransmisores inhibidores, excitadores, que tienen señales rápidas o señales lentas. Y ya está, y nos quedamos ahí. Pero la realidad es que existen unas 200 sustancias de las cuales más de la mitad no se sabe siquiera para qué sirven y las que sí que se sabe algo de lo que para lo que sirven tienen tantas funciones que no se comprende muy bien realmente cómo actúan, ¿vale? Esa es la realidad, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Una de las sustancias, si dijéramos, relacionadas con la felicidad, que lo que la biología llama felicidad, porque no profundiza en lo que la felicidad implica, ¿no? Que la felicidad es un concepto inmenso, ¿no? Pero yéndonos un poco a la parte mecánica, son las aminas. Las aminas como la serotonina, ¿no? Todos nos suena la serotonina, la hormona happy de los hippies, que todos cuando tomamos el sol, cuando está, es la serotonina, ¿no? Pero es curioso que la serotonina tiene sobre todo funciones inhibitorias. Y aunque está implicada en las emociones y los estados de ánimo, también está implicada en el sueño, en la impulsividad, también tiene un papel en las depresiones, incluso en el dolor. Las histaminas, también muy famosas, ¿no? Que están relacionadas con comportamientos excitatorios, rápidos. También intervienen en las emociones, regulan la temperatura corporal y las emociones. Cuando me pongo mi mantita y estoy escuchando música, ¿no? Y esa sensación. El equilibrio hídrico. Curioso que las emociones estén ligadas con cosas como la temperatura corporal o el equilibrio hídrico. Si uno lo piensa, va teniendo lógica muchas cosas, ¿no?
Catecolaminas, las más conocidas, adrenalina, noradrenalina y la dopamina. La dopamina es la que todo el mundo habla de ella. Se dice, de hecho en las redes lo podréis encontrar, que la serotonina y la dopamina son antagónicas. La dopamina se la pone siempre como la mala, ¿no? La mala, la dopamina es la que está implicada en el control motor, en respuestas rápidas, te da placer, ¿no? Pero placer como momentáneo, ¿no? Eh, pero también está muy relacionada con la cognición, con cómo entendemos el mundo. También con la motivación, que la motivación es una de las cosas más bonitas de la vida. Cuando uno está motivado a hacer algo, no hay mayor felicidad que cuando uno está motivado a hacer algo. Dice, wow, voy a hacer una cosa nueva, me encanta, guau, estoy que no quepo en mí. Pues la dopamina tiene un papel importante también ahí. También cuando nos gusta una comida y estamos disfrutando de una buena música, de una buena compañía, de la amistad, también la dopamina tiene un papel increíble en ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, realmente muchas veces cuando la ponen de la hormona mala y la serotonina, la hormona buena, en realidad son cócteles súper complejos de todas las sustancias que recorren nuestro cuerpo en contacto con el exterior, lo que hace posible que se desencadenen emociones tremendamente complejas a su vez, ¿vale? Nunca nada es tan fácil en biología. Pero la dopamina últimamente ha tenido como mucha prensa. ¿Por qué? Y mucha atención, sobre todo por parte de las empresas que controlan o tratan de controlar nuestros impulsos. Porque se han dado cuenta que como la dopamina promueve o se cree que promueve el aprendizaje por ensayo y error, es decir, que cuando aprendemos algo positivo, se ha visto que tenemos picos de dopamina y que son gratificantes o se entiende que eso es una gratificación para el cuerpo, las empresas, sobre todo tecnológicas, pero también la del tabaco y la del alcohol, que lo llevan haciendo muchísimo tiempo, y otra serie de sustancias como los fármacos, utilizan esa respuesta natural del cuerpo, que la tiene para poder aprender qué comidas me gustan, qué música me gusta, qué voy a hacer mañana, voy a aprender un idioma, voy a tocar un instrumento, estoy súper motivado, me encanta lo que estoy escuchando. Esa respuesta placentera, estos grandes conglomerados empresariales se han dado cuenta de que si son capaces de reproducirla y el cerebro no tiene control sobre ese tipo de respuesta, se pueden generar adicciones. Por ejemplo, las adicciones tecnológicas responden a picos de dopamina. Tú imagínate que estás viendo con tu mejor amigo un amanecer de la leche, escuchando a los lobos, y esto es algo que yo he vivido, y aullar por la mañana en plena berrea, en el monte, en el sitio más maravilloso que te guste, oyendo un río, con una buena compañía, os dais un abrazo, ojo, qué pasada, es vivir en la tierra, qué maravilla. Pues ahí también está la dopamina. ¿Y si yo eso mismo lo reproduzco en un móvil? Y estoy viendo amaneceres todo el día. Y veo lobos, y veo como un tío hace ejercicio, y digo, joder, me encantaría estar así de fuerte. Y veo cosas que continuamente, si me ocurriesen en la vida real, generarían un pico de placer en mi cerebro. Pero yo no lo estoy viendo en la vida real, lo estoy viendo en un vídeo. Y me están fomentando ese continuo placer en el cerebro de wow. Nos veríamos en las técnicas adictivas que están destrozando la mente de nuestros jóvenes y nuestros niños, como el scrolling de los vídeos de TikTok, de YouTube, de Instagram, horas de ver pum, 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 imágenes que están continuamente secretando picos en nuestro cerebro, como si estuviéramos viviendo esas emociones, pero fuera de la vida real, quietos con los ojos mirando una pantalla. ¿Entendéis el peligro, no? Lo mismo ocurre pues si me fumo un cigarrillo o si me bebo una copa de una cerveza. La industria siempre va a intentar relacionar esos momentos con la felicidad. Te va a decir, tómate una copa cuando salgas del trabajo con tus amigos, ya cuando el estrés se va me tomo mi cervecita, ay, cuando los niños están en el colegio me voy a tomar algo a mi terracita, me bebo mi cervecita, o me voy de fiesta y estoy con gente, eso es la felicidad. La industria va a usar esas imágenes de felicidad para ligarlas a sustancias adictivas que producen picos que nos enganchan por placer.
Obviamente este placer artificial se convierte en una adicción y al final nos destroza. Entendemos esto, ¿no? Porque al final esos picos cuando bajan producen las sustancias contrarias, que en la mayoría de casos, por no decir todos, son sustancias que tienden a la depresión del sistema nervioso. Por lo tanto, hoy me gusta, pero mañana me siento como un desecho. Me siento culpable porque no he ido a trabajar mirando el móvil, me siento culpable porque no me he bebido una cerveza, me he bebido 100, he vomitado, he hecho el ridículo delante de mis amigos, he perdido a mi pareja, he discutido. ¿Entendéis, no? ¿Cómo va esto? No me he fumado un cigarrillo, me he fumado 2 paquetes. Porque la dopamina, cuando una vez que estás en ese ciclo, no te permite, si tú no eres consciente y dices, "Bue, hasta aquí", y sabes el proceso que se ha desatado en ti, de poder salir. Entonces, cuidado porque estamos en un mundo que ha aprendido de la biología más que nosotros para poderla usar en su beneficio y no en el nuestro. Por lo tanto, todas estas campañas que asocian ciertos tipos de prácticas a la felicidad, en realidad no son la felicidad, sino que lo que buscan es la adicción. Las redes sociales tienen un algoritmo que nos muestra aquello que nos hace más felices, que nosotros creemos que eso es la felicidad, porque el cerebro nos está dando un pico de placer. Y entonces, al final te enganchas a ese tipo de vídeos que te va soltando el algoritmo porque se da cuenta de que a ti te gustan, porque tú te paras. Y al final lo que ellos buscan es que tú estés cuantas más horas enganchado mejor, usando estos conocimientos que ellos tienen de biología, que la conocen mejor que nosotros, ¿no? Enfoques más psicológicos del papel de la dopamina han hablado de que la dopamina tiene también más que una función gratificante, nos hablan de que realmente actúa más sobre el desempeño de tareas. Esto tendría, si cabe, una doble interpretación, en el sentido de que la dopamina nos va a ayudar a desempeñar con soltura, con motivación y con alegría y que nos produzca placer cosas que puedan ser constructivas en nuestra vida. Y yo pongo un ejemplo, mi huerto. Mi huerto para mí. Planto mis semillitas, las veo crecer, me salen los plantones, los pongo en la maceta, les corto las hojitas. Yo estoy sintiendo un placer en todo ese proceso de felicidad. Qué bonita mi plantita. Ahora tengo todo lleno de pimientos, los estoy cortando, estamos comiendo pimientos. Estoy en la naturaleza, me doy un paseo, veo un atardecer. Estoy desempeñando tareas, estoy aprendiendo a tocar el piano. Me está encantando cada paso que doy. La dopamina es muy motivacional y tiene funciones muy importantes sobre el desempeño. Si nosotros no somos conscientes de este tipo de procesos cognitivos y qué lo gobierna y qué puede fallar, obviamente puede que la dopamina se convierta en nuestra pesadilla si no la usamos a nuestro favor, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, aprendamos un poco más sobre cómo funcionan estas cosas para usarlas en nuestro favor, ¿vale? Entonces vamos a la filosofía, ¿no? Que esto mismo que os he contado yo ya se decía hace 5000 años antes de Cristo, pero que por lo que sea alguien ha querido que esto no llegue a nosotros, ¿no? Seguramente muchos de vosotros hayáis leído este libro, que es uno de los que, vamos, esto es un tesoro. La felicidad se concibe no como un destino, sino como un proceso diario. Se cultiva con dedicación personal y el enfoque en una causa mayor que en uno mismo, no buscando el éxito directamente, sino como un efecto secundario de la dedicación a ese propósito. La dedicación a un propósito diario. Ahí está la clave de la felicidad. La dedicación a un propósito diario que nos llene emocionalmente la vida, ¿vale? Robin Sharma es el escritor de El monje que vendió su Ferrari, un libro que es una auténtica pasada, motivacional al 100%. A mí me gustó mucho. Obviamente, cosas que no cambiaría, pero me gustó mucho, me pareció sublime. Aplicando la filosofía oriental, sobre todo yo diría, sí, bueno, más de Asia, bueno, ya veréis, bueno, es que en realidad eso se expandió por el mundo, esa forma de ver el mundo, ¿no?
La historia de un abogado rico que un día le da un ataque al corazón y se pregunta qué demonios está haciendo con su vida al verse casi morir y entonces se mete de cabeza en una búsqueda del ser, de la felicidad, de qué soy yo, de qué quiero, de por qué hago esto. Vamos, que el tío se mete en un revuelco por dentro de toda su vida porque ve que estando cercano a la muerte no ha encontrado la felicidad, ¿no? Y entonces, bueno, el libro es muy, muy chulo, tiene citas muy bonitas. Si no lo conocíais, os lo aconsejo. Entonces, la felicidad se trata de un propósito y se trabaja diariamente. No es, ala, hago esto y ya voy a ser feliz. No, gano 1.000.000 de euros y voy a ser feliz. A los 60 años, cuando me jubile, voy a ser feliz. Hoy puedo vivir como una mierda. Y perdón por la palabra, pero es que la gente piensa así. Yo misma pensaba así. No, ya cuando me jubile, pues ya haré lo que quiero. No, no, es ahora. No es mañana, es ya. Y eso hay que trabajarlo todos los días. Y el propósito es la clave. La felicidad verdadera se consigue trabajando constantemente para alcanzar tus objetivos y avanzar en la dirección que te has fijado. Dopamina pura y otras sustancias. Ahora ya sabéis que la dopamina solamente es lo que cuentan así más, porque nos suena a todos, pero vaya, que hay un cóctel ahí de sustancias. Claro, la dopamina desempeña un papel fundamental en el abuso de las drogas y la autoestimulación, así como en comportamientos dañinos. Entonces, si no sabemos calibrar de manera consciente nuestras respuestas, nos puede llevar a un auténtico infierno. Facilita también la acción vigorosa. Fijaros, la acción vigorosa, ¿no? Motivacional. Vamos, venga, hoy voy a correr, venga, vamos a la calle. Ese momento, ¿no? Considérese la pobreza de movimiento que acompaña al Parkinson como una enfermedad dopaminérgica. O sea, el Parkinson, es decir, una degeneración del movimiento, está relacionado con la actividad de la dopamina. Pero también la hiperactividad, las estereotipias que generan los fármacos psicoestimulantes, como por ejemplo la metanfetamina y los derivados de ella, potencian la acción de la dopamina. Entonces, la dopamina también está relacionada con esa vigorosidad cuando uno quiere hacer una cosa que le motiva. Solo hay un camino para la felicidad. Desapégate de las cosas que no dependen de ti. Hoy en día se nos enseña que tenemos que cargar con los problemas de los demás, que tú tienes que ser un buen ciudadano y tienes que trabajar por el bien común. Y tú, si los demás te dicen que te pongas una o que te tires por un barranco, por el bien común lo tienes que hacer y tú tienes que cargar con los problemas de los demás, con los problemas de tus padres, con los problemas de tu jefa y con los problemas de tu vecino. Pues no, hay que aprender a desapegarse de las cosas, porque el cerebro, nuestra máquina biológica en general, es una máquina muy compleja, que está altamente conectada con el entorno. Y si no aprendemos a desligarnos de aquellas cosas que no podemos controlar, vamos a vivir con una obsesión que jamás nos va a permitir estar en paz. Y por tanto nunca vamos a conseguir un estado de felicidad. Y la felicidad no significa que no suframos dolor o que no tengamos un mal día. La felicidad significa que tengamos una tranquilidad y una sensación de bienestar sostenida en el tiempo. No significa que no vayan a haber problemas y vayamos a estar mirando para otro lado. No, no es eso. ¿Vale? Pero es importante no cargar en la mochila con lo que no es nuestro. Y aprender a decir que no, que no. Claro, hay cosas de las que no podemos desapegarnos, ¿no? Porque yo recuerdo que tenía una profesora de yoga que me decía, le decía, mira, es que no puedo ir a clases porque tengo un bebé y es que no me deja porque está jugando aquí conmigo al lado. Y claro, era una clase que teníamos que hacer meditación. No, es que hay que desapegarse de las cosas. No, a ver, cuidado. O sea, de un bebé no hay que desapegarse, ¿vale? O sea, cuidado. Aquí en el equilibrio está un poco la razón, ¿vale? O sea, cuidado. El apego, de hecho, está relacionado en la infancia con un mayor desarrollo
neuronal en los niños. Niños que tienen un desarraigo o un desapego en la infancia tienen graves problemas psicológicos en la etapa de la adolescencia y como adultos. Y son personas después que tienen unos desequilibrios enormes de sociabilidad, incluso se pueden llegar a autolesionar, incluso pueden llegar a tener pensamientos suicidas. No, el apego hay que saber manejarlo. No es lo mismo que yo cargue con los problemas psicológicos de mi vecina que cargue con mi bebé y todo lo que a él le ocurre en su mundo. ¿Vale? O sea, cuidado. Entonces, aquí un poco en el equilibrio está la razón, ¿no? Cuando nosotros tenemos personas a nuestro cargo que son dependientes de nosotros y sobre todo hablo de nuestros hijos, quizá de personas también mayores, ¿no? Em, Quizá no, también de personas mayores que están a nuestro cargo, necesitan ese apego por nuestra parte, ese cariño, esa preocupación por sus problemas, el que estemos inmiscuidos en su vida, pero esto también a nosotros nos puede generar problemas graves, como comentaba, ¿no? De no tener una estabilidad emocional. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo parar? Pues obviamente si somos personas adultas, aunque suene muy duro y parezca egoísta, nos tenemos que desapegar de aquellas personas que nos ponen continuamente zancadillas en el pie, que nos vomitan todos sus problemas como si fuéramos nosotros una bola de golpes y que pretenden que solucionemos sus vidas, sean quienes sean. Y sin embargo, centrar nuestro foco en que nuestros hijos, que son los que de verdad necesitan de un apego sano y equilibrado, y nuestras personas mayores tengan la mejor vida posible. Pero obviamente intentando evitar la toxicidad, sobre todo en las personas adultas. Los niños no funcionan así. Claro, hoy en día, ¿dónde está el equilibrio? Porque ¿y si no le dejo el móvil a mi hijo? Pero es que claro, todos lo tienen. ¿Cómo lo hago? No es fácil. Hablar es fácil, pero hacer las cosas no es tan fácil. ¿Se lo dejo? No se lo dejo, pero es que todos lo tienen. Los primeros años de vida deberían estar desintoxicados de este tipo de pantallas, pero no es fácil. Entonces, obviamente vamos a tener que mediar para que el equilibrio reine en su vida. Vamos a tened en cuenta que las luces, las imágenes, los cambios en las escenas no están hechos azarosamente. Las empresas saben lo que es adictivo para los niños. Nunca lo olvidéis. La patrulla canina tiene colores y escenas que está estudiado por estudios de neurobiología que son adictivas. A lo mejor a tu hijo no le gusta la patrulla canina porque sea la patrulla canina solamente. No sé si sabéis por dónde voy. Sino porque los colores que salen, las escenas que salen y cómo se muestran, se ha estudiado que son adictivas. Y al tipo que las emite le importa un pimiento. Que tu hijo esté absolutamente zombie o incluso que le den rabietas o que se tire al suelo o que esté incontrolable porque quiere ver la patrulla canina. Y no sepa por qué tiene ansiedad por ver la patrulla canina. Entonces, cuidado porque volvemos a lo mismo. Muchas veces la gente que nos vende productos y servicios sabe más de nuestra biología que nosotros mismos. Muchas veces no, la mayoría de veces. Entonces, en el equilibrio estará la virtud. Sed muy conscientes de lo que ven, no les dejéis ver cualquier cosa, que lo que vean aporte y el tiempo es indispensable. Y a ciertas edades, si pueden no ver nada, mejor. ¿Vale? Pero para no generarles una necesidad fisiológica, psicológica, que la van a tener, porque la tengo yo y la tenemos todos, ¿no? Al final es una pequeña necesidad que no sabes muy bien de dónde te viene. Yo cuando estoy cansada, por ejemplo, yo no consumo, ¿eh? Soy súper consciente con lo que consumo, solo veo lo que me aporta, intento controlar el tiempo, pero a veces estoy cansada y no me doy cuenta, pierdo el foco y empiezo a ver una cosa, a ver otra cosa, y digo, y miro el reloj, digo, uy, cuarto de hora. Almudena, y me enfado conmigo misma porque estaba cansada y me ha pillado fuera de tono y he perdido la atención. Controlad eso, ¿vale? Pero que nos puede pasar, que somos humanos. Simplemente nos damos cuenta, somos conscientes y volvemos a nuestro propósito inicial de no utilizar las tecnologías de forma adictiva, ¿vale? No fomentar esos picos dañinos de neurotransmisores, ¿vale? Es un modelo erróneo el de las adicciones, que potencia las adicciones, el que nos vende el Estado, ¿no? Siempre se sostiene que las adicciones son enfermedades cerebrales crónicas y recurrentes, que somos
los que somos adictos somos gente que no estamos bien, ¿no? Y que estamos crónicamente enfermos. No es verdad. Las adicciones son inducidas, ¿vale? Y hay campañas para que la gente se enganche y para que no suelte. Entonces, realmente el poder identificar ese tipo de cosas te va a ayudar. Tantas cosas por las que te fuerzas buscando el placer son causa de dolor. Esta es de Séneca. Tantas cosas por las que te esfuerzas buscando el placer son causa de dolor. Porque el placer a corto plazo siempre tiene un pico depresivo. Y después del placer viene la culpa. Y la culpa es una de las peores emociones que puede tener nuestro organismo y que desata toda una serie de procesos que nos llevan a las ideas negativas, a la autodestrucción. Entonces, ese pequeño placer que te has dado, mañana va a ser un infierno. Y como lo hagas recurrentemente, te vas a destruir a ti mismo, ¿vale? Incluso si es solamente el móvil, ¿vale? Fijaros que ya Séneca, tantas cosas por las que te esfuerzas buscando el placer son causa de dolor. El placer hay que saber para qué utilizarlo, en qué momentos, en qué circunstancias y con cabeza. Y formará y sumará, no restará. Lo bueno es la virtud, lo malo es lo que se aleja de la virtud. Lo indiferente son cosas como la riqueza, la salud, la reputación. ¿Dónde debes buscar lo bueno y lo malo? En ti, en lo que te pertenece. En lo que no te pertenece, no debes usar los términos de bueno o malo. ¿Cómo saber hasta qué punto me está haciendo daño algo? ¿Cómo intentar encontrar la tranquilidad, la felicidad? Solo tú tienes la capacidad de saber lo que te pertenece. Trabaja en ti mismo y lo encontrarás. Lo que para una persona puede ser muy malo, para otra puede ser muy bueno. Lo bueno y lo malo es subjetivo. Cada uno tenemos en nuestro mundo de la subjetividad conceptos. Y no se pueden ser lo mismo como para unos que como para otros. Yo tengo un hijo que le encanta ver documentales de naturaleza y todo el día me está pidiendo, mamá, quiero ver este animal donde vive, mamá, quiero... ¿Qué le voy a negar? Que investigue si tiene la tecnología en su mano, internet y toda la información del mundo. Si sé que es para una cosa constructiva, adelante. Obviamente no le voy a dejar todo el día ahí enganchado, pero adelante bajo mi responsabilidad y bajo mi supervisión del contenido que ve y de que para qué lo ve. ¿Se me escapará en algún momento alguna cosa que no me guste? Claro. Pero bueno, para eso estoy. Oye, no me voy a pegar látigos. Uy, no lo vuelvas a hacer, por favor. Si ves que sea esto y lo otro, que me he despistado. Ya está, sigamos, ¿vale? O sea, realmente aquí lo bueno o lo malo, solo nosotros seremos capaces de establecerlo en base a la virtud, ¿no? A lo que consideramos en nuestra escala de valores aceptable, que no será muy diferente de lo que tendrá el de al lado, porque en realidad la virtud para los seres humanos son valores que todos compartimos. Todo el mundo sabemos lo que es bueno y lo que es malo, por mucho que haya gente que diga que no lo tiene claro, ¿vale? Pero bueno, todo lo que se aleje de la virtud, seremos conscientes de ello si queremos y entonces debemos corregir, ¿no? Y al revés. Las adicciones inducidas están como compañeras inseparables del mundo moderno, que se puede entender mejor como un estilo de vida compulsivo, de personas que vamos en automático, a una velocidad tremenda, sin pensar en nada de lo que hacemos, que somos emotivas, que somos reactivas, que cualquier cosa que nos pinchan saltamos como una bomba de relojería. La mayoría de la gente funciona de manera adictiva porque es un sustituto desesperado, porque se ven desconectadas de los lazos que todo ser debe tener tanto con sus congéneres como con la tierra, y que son esenciales para que cualquier tipo de sociedad tenga una integración psicosocial sana, pero que obviamente con el libre mercado es inevitable que se produzca esta dislocación que tenemos, y a medida que se acelera la globalización, también lo hace la dislocación, es decir, el desgajamiento del humano y la adicción destructiva a miles de cosas. Compras, comida basura, todo lo que os imaginéis puede ser adictivo. Todo lo que genera esos picos repetitivos que si no se controlan pueden llegar a hacer de nuestra vida un infierno. Incluso los pensamientos tóxicos, las emociones tóxicas, personas
que no controlan su vida y que están continuamente vomitándonos sus problemas, también pueden hacer de nuestra vida un infierno, ¿no? Eso es muy complicado. Los tóxicos, obviamente, pueden también ser disruptores de nuestros procesos de bienestar, porque alteran gravemente la salud mental. Y hoy en día, la contaminación ambiental es una lacra. Cadmio, arsénico, plomo, pesticidas, parabenos, perfluorados, eftalatos, lo vamos a ver en la clase de mañana. Mañana y la clase que os he grabado yo y lo que nos cuente el doctor Nicolás Olea, ¿no? Entonces, realmente a lo mejor todos esos pensamientos negativos que tenemos, esos ataques depresivos, esos cambios de humor, que no encontramos la paz, que no somos capaces de encontrar la felicidad, también tenga que ver, es que seguro, con que no nos hemos parado a pensar qué tipo de sustancias están descontrolando nuestros procesos biológicos y que igual ni siquiera lo sabemos. Yo esto lo llamo los venenos inconscientes. Es decir, no tenemos ni idea que eso está ahí. He empezado a mirar para la clase vuestra los focos de metales pesados y yo tenía una idea de lo que te cuentan, no, metales pesados que están aquí. He encontrado unos estudios de cosas que he dicho, ¿cómo puede haber aquí cadmio? ¿Cómo puede haber aquí plomo? ¿Cómo puede haber aquí arsénico? Increíble. Es que, increíble, o sea, el mundo de los tóxicos también nos puede volver un poco locos, ¿no? De, ¡ay, que tengo que deshacerme de todo tóxico! No, para. Tienes tu microbioma, tienes tu sistema de desintoxicación y si llegas a un equilibrio, tu cuerpo tiene herramientas para desintoxicar tu cuerpo sin problema, ¿vale? Tu microbioma se va a hacer cargo, pero obviamente, como buen veneno, todo depende de la dosis. Vamos a intentar disminuir la exposición a estas variables externas a las que estamos expuestos lo máximo posible y ser conscientes de qué sustancias, dónde están, para que tengamos el foco y seamos gente consciente que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, realmente a lo mejor también esa ausencia de tranquilidad, de paz en la gente, también tenga mucho que ver, porque no todo depende de una única variable, sino que es un conjunto de variables, con las sustancias a las que estamos expuestos. ¿Sabes por experiencia cuántas vueltas has dado sin encontrar una buena vida? No las has encontrado ni en la lógica, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en el placer. ¿Cómo se logra entonces? Teniendo principios que gobiernan tus impulsos y tus acciones. Esta es una cita de Marco Aurelio y me encanta. Esta es una cita estoica. El estoicismo europeo que se trajeron del Oriente, ¿no? Y que también es uno de los pilares de la cultura clásica, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Busca la felicidad, la tranquilidad, el dominar las emociones inducidas para poder estar en un estado de paz y de bienestar en el que uno controla lo máximo posible la reacción de la mente ante los estímulos externos. A nosotros nos pueden insultar, nos pueden en las redes sociales, ¿no? Guau, guau, te llaman. Pero si yo no conozco a esa persona, si es que esa persona me importa un pimiento, no le he visto ni la cara, no te afecta. Llegas a un estado de tranquilidad en el que tú controlas tus emociones y no son tus emociones las que te controlan a ti. Cuando llegas a ese estado de control de tus emociones, a través de controlar los estímulos externos y las respuestas que tú haces ante esos estímulos externos, porque eres consciente de los procesos que tienen lugar en tu mente y en tu ser, alcanzas una tranquilidad, un bienestar que se relaciona con la felicidad, con el concepto de felicidad. Y no lo vas a encontrar ni en el dinero, ni en la fama. La mayoría de las personas ricas no tienen ni idea de lo que es la felicidad, piensan que el dinero y el poder lo es, pero luego son personas adictas, con taras, que hacen cosas raras, que se autodestruyen a sí mismas. La gente famosa, los famosos, madre mía, yo si veo un famoso feliz, me encantaría saber si hay alguno, que a lo mejor lo hay, ¿eh? Pero pocos, porque la mayoría son autodestructivos. El placer, la gente que basa toda su vida en el placer, al final se destruyen a sí mismos. Por lo tanto, no vamos a encontrar nada en lo que en la sociedad nos vende, que es la felicidad, que es tener un Maserati en la puerta, tener un montón de, no sé, de oro ahí en el banco. No tiene nada que ver la felicidad con eso, ¿no? La felicidad tiene que ver con conocer las variables externas y cómo tú reaccionas ante lo que ocurre. Tú no tienes la capacidad de controlar lo que ocurre. De hecho, no debes intentar controlar lo que ocurre, lo debes aceptar.
porque la aceptación es el primer principio de la felicidad. Las cosas ocurren, independientemente de que estés tú o no estés, ocurren. Lo que importa es cómo tú reaccionas. Y a sabiendas de que vivimos en una sociedad que lo que pretende a través de estos neurotransmisores que conoce cómo funcionan es que nuestras emociones estén descontroladas para que respondamos de manera errática, porque una persona que responde desde lo emocional es una persona que no está usando la razón y es fácil de controlar. Entonces nosotros debemos ser conscientes de eso, gobernar nuestros impulsos y ser personas que tengan la capacidad de entender lo que ocurre, ¿no? La serotonina nos la venden como el neurotransmisor de la felicidad, pero aunque sí que es verdad que está relacionada cuando está equilibrada con procesos a largo plazo, a muy diferencia del placer, que son procesos de corta duración que luego tienen una bajada, la serotonina está relacionada con procesos a largo plazo, ¿no? Como con una tranquilidad prolongada en el tiempo, ¿no? Una sensación de bienestar. Es curioso que también está o sea, desempeña papeles en una gran variedad de procesos, como la impulsividad, la obsesión, la agresión, la inhibición psicomotora, la analgesia, incluso alucinaciones, trastornos alimentarios. En fin, que al final volvemos un poco a lo mismo. Es un equilibrio de todas las sustancias de nuestro cuerpo las que nos van a dar la clave de hallar una forma de vivir que se acerque lo más posible y conseguirlo es una realidad a lo que llamamos felicidad. Nos dice, sigue la vida mejor, no la más agradable. De modo que no sea el guía, sino el compañero de una voluntad recta y buena, pues es la razón la que tiene que guiarnos, ¿no? Muchas veces pensamos que la felicidad está en buscar lo más agradable y realmente aquí volvemos un poco a la idea del placer. No, no es lo más agradable. Es aquello que te da una estabilidad, una tranquilidad. Y se consigue cultivando la razón, la conciencia. La microbiota también tiene mucho que ver con la felicidad. De hecho, se sabe que más del 90% de la serotonina del cuerpo la sintetizan nuestras bacterias del intestino. Ahí va. Y nuestra sociedad intentando matar a todos los microorganismos de la Tierra. Curioso. Pues resulta que nuestros amados microorganismos, el origen de la vida, son los que sintetizan la mayoría de las hormonas y además son los que controlan lo que se denomina el eje intestino-cerebro, es decir, una comunicación directa a través de neuromoléculas complejas que secretan nuestros microorganismos y que este descontrol que tenemos de la microbiota por el abuso de pesticidas, antibióticos, fármacos, vacunas, ese abuso tan exagerado de sustancias artificiales, ha destruido nuestro equilibrio microbiótico, la mala alimentación y por tanto la alteración de las emociones. De hecho, se sabe, por ejemplo, que la alteración en la microbiota tiene muchísimo que ver con la depresión, con la ansiedad, con el trastorno bipolar, con la esquizofrenia. O sea, fijaos qué cantidad de procesos cognitivos están relacionados con las sustancias que producen nuestros microorganismos, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que tengamos en cuenta que también ellos están asociados con estos procesos de felicidad, el 90% de la serotonina la producen los microorganismos, por favor. No me digáis que no los queréis ahora mismo muchísimo. Sin embargo, si fuésemos a ya nos darían algo para quitarlos de en medio. Es que es anti-felicidad. El sistema es anti-felicidad, hombre. Es anti-felicidad el sistema. Yo es que alucino. Cuanto más loco estás, más destrozado y más contentos están ellos. Porque así vas consumiendo de todo a lo loco. Nuestros microorganismos son importantísimos. La interacción mutua entre el sistema nervioso y el intestino es tan estrecha que todo lo que entra en nuestro cuerpo es metabolizado por nuestras bacterias. Por eso, cuando veáis la clase de tóxicos del arsénico, el cadmio que están en los alimentos, recordad siempre que en nuestro microbioma hay una bacteria capaz de biosintetizar especies de arsénico que no son tóxicas para el organismo, que hay una bacteria capaz de transformar los metales pesados en especies químicas que no son dañinas para el organismo. Entonces, si mantenemos un equilibrio y no molestamos a nuestros microorganismos,
con una alimentación, con unos pensamientos, con unas relaciones en la línea lo más posible de todos estos mantras que hemos visto que se llevan hablando desde la antigüedad, cuando no se sabía ni que existían los microorganismos, es la manera de hallar la mayor sensación de felicidad que entiende el ser humano, ¿no? Hasta la angustia, el nerviosismo, la perturbación de los procesos cognitivos están súper, súper relacionados. Fijaros, hasta la dopamina y la norepinefrina están relacionadas con las colonias de Escherichia coli que crecen dentro de nuestro intestino. Es importantísimo que miremos hacia lo más pequeño que está dentro de nuestro cuerpo. La verdadera felicidad no puede hallarse en las cosas que cambian y pasan. El placer y el dolor se alternan de un modo inexorable. La felicidad procede del ser y solo puede hallarse en el ser. Encuentre su ser real y todo lo demás llegará con él. Qué bonito es esto, ¿eh? Este libro a mí es que me dejó el cerebro lobotomizado, que es el de Yo soy eso, de conversaciones con Sri Nisargadatta. Yo os pondré en la bibliografía. Me gustó mucho también. Ahora, te explota el cerebro, con este hombre. Yo digo, madre mía, ahí sí que vi los campos mórficos de Sheldrake. Dije, este hombre ha conectado con el inconsciente colectivo. Tiene línea directa. Yo dije, ¿cómo una persona liando cigarrillos allí en la India, en la máxima pobreza, y se le sentaba gente delante de él solo para escucharle, gente que tenía la vida vacía y que lo que querían era hallar la felicidad suma y la conexión con el todo, y bueno, gente que se estaba buscando a sí misma a nivel muy profundo, y se le sentaban allí al hombre delante, un señor que yo qué sé, que debería pensar, estaría flipando de dónde vienen todos estos tíos occidentales aquí a escuchar mis monsergas. Pero es que el hombre cada vez que abría la boca era puro oro lo que decía, le venían unas conversaciones con una profundidad. Madre mía, si leyera esto, los del reggaetón hoy en día, yo no sé, les explotaría el cerebro. Es que es una profundidad increíble, lo hemos perdido. Independientemente de que nos guste o no este tipo de lecturas, te hacen entrar en un lugar de tu mente en el que no habías pisado por el mundo este de la velocidad y la dopamina exagerada en el que vivimos, ¿no? Él encontró la felicidad y se conectó con la sabiduría de nuestra especie, del ser humano, hallándose a sí mismo, ¿no? Es impresionante, a mí me parece una belleza increíble, ¿no? No es que tengamos que eliminar el dolor y el placer de nuestra vida, no, no es eso, no es esa la idea. Todas las emociones tienen una función, ¿vale? La idea es que esa función sea para algo constructivo en nuestro ser, ¿vale? Que la felicidad no procede del exterior. Nada que haya afuera nos va a hacer felices. Es lo que hay dentro. Y yo estoy pensando en mis microorganismos, no amados. Ellos son los únicos que saben el secreto de la felicidad, ¿no? Que están dentro de mí, ¿no? O sea, eh, esto es muy, muy profundo. Encuentre su ser real y todo lo demás llegará con él. Es súper bonito, es muy, muy bonito, ¿no? ¿De qué estás hecho? ¿Qué hay en tu interior? Yo estoy pensando en esos microorganismos produciendo serotonina y a cholón. De venga, humano, dale, que tienes que ser feliz. Y tú ahí intentando hacer todo lo posible para fastidiarte el día. Y ya pienso ya en encuentra tu ser, todo está en tu interior. Qué bonito es esto. No me digáis que no, a mí me hace muy feliz este tipo de cosas, ¿no? Estas lecturas tan profundas. No sé a vosotros, pero pienso que todo lo que nos rodea tiene una belleza maravillosa, tanto la cognición humana y la sabiduría humana como la vida en sí misma, ¿no? Que hay más bonito, más felicidad que sentirse vivo, que saber que estamos vivos y que nos rodea la vida, ¿no? Maravillosa, ya está, no necesitamos nada más. Algunas prácticas se ha visto experiencialmente y científicamente que ayudan a las personas a conectar con su yo, a conectar con el interior, con todo ese mecanismo emocional consciente que tenemos apagado por ir a todo turbo.
y son prácticas que se llevan haciendo desde la antigüedad. Entre ellas está la meditación. La meditación es la introspección, el aquí y el ahora. No dejar a la mente que se vaya ni a lo que me pasó ayer, ni a lo que me pasó mañana, ni al futuro, ni al pasado, ni a si pasa una mosca. Estar aquí, ahora, presente. ¿Qué siento? ¿Qué pasa por mi cuerpo? No irme a divagar. Entrenar a la mente a vivir en el presente, en el momento. ¿Cómo se hace? Bueno, se ha visto que es bastante efectivo concentrarse en una imagen, en un río, en algo que nos dé paz, en un río corriendo, en una rosa, en un... Hay que practicar, como todo en la vida. Un día, un ratito, y la mente se me va a ir, joder, no he comprado el pollo, se me han olvidado los huevos, ay, lo que me ha dicho esta mañana. No, vuelvo a mi pensamiento original, a mi aquí y a mi ahora. Al principio la mente se nos disipará, pero al final la mente se irá centrando. Cada vez que uno practica más la introspección, meditación, más conexión tiene con sus funciones fisiológicas y cognitivas. Numerosos estudios han demostrado sistemáticamente que hay un vínculo epigenético, hablaremos de epigenética, entre los estímulos ambientales y las respuestas fisiológicas y cognitivas. Los mecanismos epigenéticos representan una forma regular de regular la actividad genética a tiempo real sin modificar el ADN, permitiendo así que el genoma adapte sus funciones a los contextos ambientales cambiantes. Factores como el estilo de vida, el comportamiento, la práctica de actividades conscientes, tanto sentadas como en movimiento, el tai chi, por ejemplo, ¿no? Que también es una actividad en movimiento, pero que estás consciente de tu cuerpo, pueden considerarse un impacto positivo que acerca al bienestar. Pueden considerarse actividades que regulan tanto emocional como atencionalmente y que inducen a un estado de silencio interior. Tenemos mucho ruido porque nos infoxican y tenemos mucho ruido en la mente. Es imposible que una persona pueda alcanzar la felicidad con todo ese ruido mental. Imposible. Necesitamos silencio. Por eso se ha visto que es una herramienta para contrarrestar los efectos negativos del ruido ambiental, la capacidad de aliviar síntomas relacionados con el estrés y que tiene resultados muy positivos que dependen de actividades fisiológicas y bioquímicas, ¿vale? Además, se han comenzado a investigar mecanismos moleculares y epigenéticos que son influenciados por prácticas conscientes. Y se revisan algunos hallazgos en este trabajo que pueden permitir descubrir los mecanismos por los cuales estas prácticas influyen en el bienestar. Esto es un estudio científico, o sea que se ha hecho, lo han hecho biólogos moleculares especialistas en patologías de salud mental y en medicina experimental de una universidad. Porque luego te vas por ahí y te... No, eso es de magufos, lo de meditar. No, o sea, no, lo ha hecho nuestra especie desde tiempos ancestrales. Toda la gente que tenía altos conocimientos, sabiduría, gente, la gente les iba a consultar del mundo entero buscando respuestas y eran gente que hacía estas prácticas. Y resulta que eso lo podemos tirar a la basura, ¿no? Toda la sabiduría ancestral de nuestra especie. Por eso os traigo un estudio científico para que veáis que se están estudiando, dando la razón a la sabiduría ancestral humana de todos los procesos complejos que se ponen en funcionamiento cuando hacemos prácticas milenarias como el tai chi, como el yoga, como meditación en todas sus variantes, etcétera. El contacto con la naturaleza, los baños de bosque, lo puedes llamar como te dé la gana, biohacking, ponle el nombre que quieras. Que conectes con tu yo, con la tierra, con el silencio, que hagas un trabajo de introspección, porque se desatan procesos biomoleculares muy complejos que están relacionados con el bienestar y con lo que nosotros llamamos felicidad. Y ya está, sin más, o sea, que es que no hay más. Que nos pueden llamar lo que quieran, pero que los datos están ahí. Y aparte es que yo no necesito datos, es que yo lo he hecho. Y lo he experimentado en mi propio cuerpo. Y todas las personas que lo practican han experimentado lo mismo. Y es una profunda sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad, de enfoque, que
Sinceramente, o sea, a la gente de hoy que va como loca le hace falta y punto, porque si no, nunca van a alcanzar una tranquilidad verdadera. Entonces, las prácticas que se sabe que funcionan y que hoy en día hay datos y estudios científicos complejos de biología molecular avanzada que avalan que estas prácticas funcionan y que son las que encaminan al cuerpo hacia el bienestar y tienen un fundamento real, son las que hay que practicar. La naturaleza, la jardinería. ¿Sabéis que el pueblo más longevo del mundo, otro de los libros que os aconsejaré, el de Ikigai, precioso, del pueblo de Japón donde vivían las personas más viejas del mundo? ¿Cómo vivían? Y dejaron entrar a un occidental y flipó allí con cómo vivían, cómo fomentaban la amistad, cómo tenían un propósito, cómo tocaban instrumentos, gente trabajando con 90 años, yendo en bici, teniendo sus comercios abiertos, gente con 90 años, era brutal, eran como chavales, se iban a bailar, era maravilloso cómo vivían, qué más daba, no había edad, era el humano viviendo con su motivación y su felicidad. Todos tenían jardines, huertos, tenían todos los días, iban a la naturaleza, trabajaban, se reunían, fomentaban la amistad, las conversaciones constructivas, practicaban, hacían práctica de, en fin, eh, se sabe que funciona. El apego, la amistad, las buenas relaciones constructivas, la naturaleza, ¿no? Con sus fitoncinas y sus compuestos volátiles que se sabe que actúan sobre el sistema nervioso. Por eso cuando estamos en la naturaleza nos sentimos en paz, porque hay una conexión con el reino vegetal que es biomolecular. No es solamente cognitiva, es que la cognición también responde a la bioquímica. Entonces, implementando lo que nuestra especie sabe desde tiempos inmemoriales, con los estudios científicos más modernos, practicando cada día y entendiendo cómo funcionan estos procesos, la idea es que alcancemos un nivel mayor de bienestar, ¿no? Simplemente, aunque ya los conozcamos, el hecho de que profundicemos en ellos en las clases ya va a ser muy positivo. Porque vamos a poder intercambiar también nuestros puntos de vista, nuestras experiencias, y eso ya per se entra dentro de lo que se entiende como una experiencia colectiva de compartir conocimiento, ¿no? Constructivo. Este es Lamarck, el que acuña la palabra biología por primera vez en la historia, mi denostadísimo Lamarck, el pobre. Observar la naturaleza, estudiar sus productos, buscar las relaciones generales y particulares que han ido imprimiendo en sus caracteres, intentar comprender el orden que hace imperar por todas partes, el funcionamiento, sus leyes, los medios infinitamente variados que emplea para dar lugar al orden, es, desde mi punto de vista, ponerse en camino de adquirir los únicos conocimientos positivos que se encuentran a nuestra disposición, los únicos, por otra parte, que pueden sernos verdaderamente útiles y al mismo tiempo nos pueden proporcionar las satisfacciones más dulces y limpias, capaces de aliviarnos las inevitables penas de la vida. No me digáis que no estáis escuchando a un Séneca o a un Epícteto o a un Marco Aurelio o al propio Nisargadatta. O sea, y es Lamarck, el padre de la biología, con su filosofía zoológica. Comprender la biología desde los procesos complejos que hacen posible la vida y el porqué de la vida. Entre las orillas del dolor y el placer fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida, se estanca en las orillas, se convierte en un problema. Fluir con la vida quiere decir aceptación. Dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Esta me encanta. No implica que no vayamos a tener dolor. A mí esta semana me han pasado varias cosas, que he estado 2 días un poco durmiendo mal, porque he tenido un problema en el colegio con mi hijo pues ayer tuve otro problema y con una amiga y sí, pero hay que fluir. No, no te encebolles con esto ha pasado, esto no, y dale vueltas y venga y machaca. No, 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 no. Ha pasado. Ponle una solución. Háblalo. Que funciona bien. Que no. Corta. Sigue con la vida. No, 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 no te quejes, no te quedes anclado. No va a llegar la felicidad. No voy a poder tener, no voy a poder. No. Acepta lo que viene y deja ir lo que se ha ido. Ya está. Porque si no, volvemos a encender la rueda esa, ¿no? Autodestructiva.
de neurotransmisores, ¿no? Que al final están detrás de esos procesos, que si no controlamos, porque al final el biohacking es controlar, es ser consciente, controlar las variables externas e internas. Los seres humanos se han independizado de la naturaleza y al hacerlo se han desgajado. El olvido de que pertenecemos a un todo es el origen del yoísmo. Se puede ser independiente pero sin desprenderse. Cada rama de un árbol crece independiente pero sin arrancarse, sin dejar de pertenecer al árbol, al bosque, al campo, al todo. El desgajamiento que hace que dejemos de sentirnos parte del todo, esa falsa ilusión de independencia, que es producto de un egoísmo, yo diría inducido, del más apto, ¿no? Y la competencia como base de la vida, ¿no? Que la gente se piensa que tiene que pisarle el cuello a los demás para ser feliz, ¿no? Y ser el más rico y el más... Y eso solo te trae una inmensa soledad, como nos dice Jorge Uribe, y un desinterés por algo que parece estar tan lejos y que no nos incumbe. Y es porque hemos olvidado que son las raíces de donde provenimos y las que nos han permitido crecer y alejarnos en el nuevo afán de poseer, hemos perdido la fortuna de ser poseídos por el todo. Esto me encanta. En el afán de poseer, hemos perdido la fortuna de ser poseídos por el todo, ¿no? Qué bonito es esto, me encanta. Mientras sigamos empeñados en ignorar las raíces, porque no se ven o porque las encubrimos, no conseguiremos un desarrollo verdaderamente sostenible, no conseguiremos alcanzar la felicidad, la tranquilidad. Bueno, mañana empezamos. Voy a poner una de Brian Tracy, ¿eh? Que yo estoy enamorada de Brian Tracy. Algunos me diréis, de Brian Tracy, pero si ese tío es un yuppie de estos americanos, de las empresas y del liberalismo económico. Me da igual. A mí cuando habla ese hombre me parece un sabio. Todo lo que dice te pone los pelos de punta. Lees sus libros y te crees que te vas a comer el mundo. Te da una felicidad. Me encanta Brian Tracy, es un conferencista, además bestseller, ha escrito más de 70 libros, todos sus libros son motivacionales, todos sus libros son para mejorar en la vida. Me parece brutal este hombre, os pondré algún vídeo suyo porque de verdad que ha sido un descubrimiento relativamente reciente, pero ya llevo 3 o 4 libros, llevo 3 libros suyos ya leídos y me he comprado el cuarto, o sea, estoy enganchada. Tus mayores obstáculos para la felicidad y el éxito en la vida, y que sepáis que Brian Tracy dice que el éxito no tiene nada que ver con el dinero, ¿vale? El éxito es la autorrealización, el sentirse bien contigo mismo, ¿no? Tus mayores obstáculos para la felicidad y el éxito generalmente están contenidos en tus creencias autolimitantes, creencias negativas que tienes acerca de ti y de tu potencial, que no están basadas en hechos, pero que aceptaste de todos modos. La clave para desbloquear todo tu potencial es desafiar las creencias y reemplazarlas con otras nuevas que mejoren tu vida. Me encanta Brian Tracy, es un... ¡Buah! Bueno, muchísimas gracias por estar en esta clase súper motivacional para alcanzar la felicidad. Eh, a mí son mantras que me han ayudado mucho. Espero que a vosotros, sé que seguro que muchos los conocíais, ahora si queréis hablamos. Espero que algunos otros no los conocieseis y fuesen nuevos, aportasen algo a vuestra batería de conocimientos.